Hola, Ahora sí, ¿cómo estás? ¿qué haces, Rafael? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien, todo bien. Acá andamos trabajando. Pero bueno, déjame mientras la gente se va sumando que hago toda la parte de presentación formal, que es la parte más tranqui. Pero bueno, como vos sabés, este ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible, que lo lanzamos en el marco del nodo metropolitano, que es este nodo que estamos trabajando junto con el Foro del Sector Social en un proyecto de la Mesa de Sociedad Civil en Red en el marco de la Unión Europea, y el nodo metropolitano que abarca conurbano sur, conurbano norte, toda la capital federal y la región capital de la provincia de Buenos Aires. Y en esto, bueno, estamos convocando también desde La Plata, junto con el Banco Alimentario, la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, este ciclo particularmente con Somos La Plata, con Cablevisión. Así que bueno, y tiene que ver con esto, con tomar líderes de los diferentes ámbitos sociales, políticos, económicos, académicos, líderes referentes. La idea después de esto también es sacar un formato papel, y es este pequeño formato de estos 30 minutos que es este vivo de Instagram, que nos permite este formato rápido, pero para dejar algunas perlitas. Así que te presento. Horacio Martino, nos conocemos hace muchos años, director de Asuntos Municipales de la Universidad Nacional de La Plata, una de las referentes de la aplicación y del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. Así que ahora vamos a ir contando un poco. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Un gusto, te conozco de hace mucho tiempo, del siglo pasado. Nos Sí, tal cual. conocemos cuando trabajábamos con las juntas comunales hace muchos años y guardo Y, un me, buen recuerdo de y, esa experiencia. Bueno, me alegro, y fíjate qué interesante también el tema este que dijimos de las juntas comunales, ¿no? Esos experimentos fantásticos, ¿no? Que también trabajaba el tema de lo urbano. Sí, claro. Sí, ahí que conocí La Plata, que no conocía. Claro. Recorriendo todas las ciudades del Peligro, Abasto, Echeverri, bueno, toda la ciudad de La Plata, ¿no? Fue una experiencia muy linda, que tuvo sus dificultades por ahí en la implementación, pero bueno, un lindo aprendizaje. Tal cual, tal cual, tal cual. Contanos, Horacio, ahora, si bien estamos en el marco del ODS 11, ¿no? Del ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, pero contanos vos un poco que es tan rico lo que estás haciendo. Me has mandado también mucha info, ahí lo tenemos a Pedro Elizalde. Te mando un saludo a Pedro. Sí, hola Rafa, un fuerte abrazo a vos y a Chacho, la Federación de Instituciones también, así como vamos saludando a los amigos. Pero contanos, Horacio, un poco este trabajo que estás haciendo, que la verdad que uno lo ve cada vez que nos mandas info, es sumamente valioso, y es uno de los caminos, a mi entender, también más sólidos que hay en este camino a la sostenibilidad. Sí, mirá, estamos trabajando en dos proyectos interesantes en la universidad. Uno, que es un proyecto de Euroclima, de 3 años de duración, que se llama Edificios Municipales Energéticamente Sustentables, que trabajamos con dos instituciones socias, que es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, para, bueno, mejorar el desempeño energético de los edificios municipales y mejorar las capacidades de gestión municipal en ese tema, que es un tema muy importante porque, como vos sabés, la energía es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Tal cual. Y después, la semana pasada, dimos a publicidad el observatorio de la Agenda 2030 en una jornada que se hizo en el Senado, que con vos, te acordás, participamos el año pasado, que vos fuiste moderador de Tal una cual. mesa. Bueno, en la mesa de este año nosotros pudimos presentar esta agenda, este observatorio de la Agenda 2030, bueno, que trata de medir el cumplimiento de los ODS y de la Agenda 2030. Desde una mirada crítica
en general predomina en el tema ODS y Agenda 2030 una mirada acrítica, un tanto generalista, podría decir, que nos aleja un poco de la realidad y no nos permite avanzar realmente en la transformación de las ciudades. Y nosotros planteamos, bueno, que la Agenda 2030 tiene puntos fuertes y puntos débiles y que tenemos que trabajar en eso para que los ODS dejen de ser pura retórica para ser una herramienta real de transformación. Como punto fuerte, yo creo que la Agenda 2030 tiene el mérito de que visibiliza las crecientes problemáticas del desarrollo en los países e instala la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible en la agenda global, que no es poco. Pero como punto débil lo que marcamos es que la estructura, como se ha diseñado, está pensada de arriba hacia abajo con débil participación de los gobiernos locales. Entonces eso genera serias dificultades para el cumplimiento de los ODS en los municipios. Entonces ahí ves, pareció... Sí. No, tal cual. Ahí, sin embargo, cuando uno charla, ¿no? Por eso tan importante el trabajo que están haciendo ustedes, ¿no? De promoción, de sensibilización, difusión. Porque por un lado, cuando uno habla a veces parece una agenda muy lejana, o de los estados, o de las grandes esferas de los multilaterales, o de los grandes informes, digamos, que uno no sabe cómo bajan a tierra, y en realidad son soluciones muy prácticas, muy modernas y muy necesarias en lo inmediato. Hoy lo estamos viendo, para tirar siempre vamos tirando algunos datos, ¿no? Pero por ejemplo, 2.000 millones de personas no cuentan con servicios de recolección de desechos, uno de cada 4 residentes urbanos vive en condiciones de tugurio, o sea, mismo La Plata, ¿no? La otra vez hablamos con los amigos del observatorio de la Universidad Católica, por ejemplo, 192 asentamientos, entonces, y de los cuales muchos a la vera de arroyos, con todo lo que ya sabemos. Entonces, por un lado está la percepción de una agenda que nos excede y por el otro lado la necesidad de buscar soluciones que quizás están en esa agenda. Sí, mira, nosotros nos despertó el interés cuando escuchamos la presentación del segundo informe voluntario nacional en Naciones Unidas que se hizo ahora en julio, Sí. que lo hizo Victoria Tolosa Paz como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Y ahí planteó claramente un fuerte retroceso de los ODS desde el inicio, digamos, de 2016 a la fecha. Eso nos preocupó, digamos, y nos llevó a estudiar el informe, ¿no? Y cuando terminamos de leer el informe, que tiene más de 240 indicadores, resulta difícil encontrar una síntesis de todo eso, ¿no? Entonces nos pareció que este observatorio nos permitía entender mejor el estado de situación. Si querés ahora te paso unos datos que te van a sorprender, pero Sí, yo creo que a partir de uno entender el estado de situación, puede tomar medidas y estrategias de cara a la década de acción. Si no, absolutamente. Si no, seguimos hablando en abstracto, digamos, y en general, y no vamos a llegar a esa Agenda 2030. Que ese es uno de los puntos conectores que nosotros con otros también invitados a este ciclo, es interesante, ¿no? Cómo se va produciendo una síntesis de conocimiento donde también ahí la academia aparece fundamentalmente como un lugar de referencia básico, porque cuando planteamos lo que se necesita para estas agendas tan grandes y de profundidad, pivotantes, es tiempo. Y generalmente nuestros sistemas políticos, ya de por sí electoralmente, por el recambio propio del ciclo político, pero también por las crisis que tenemos, se genera una necesidad de que nuestros funcionarios vayan a la academia para poder medir sistemáticamente y trabajar con gente que se dedica en lapsos de tiempos o en ciclos de tiempo mucho más largos. Sí, nosotros que trabajamos con municipios en la Dirección de Asuntos Municipales, nos preocupó que de los 1.298 municipios
que hay en Argentina, solo 19 tienen convenios con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para localizar los ODS. Claro. O sea, estamos hablando... Vale recordar para la gente que nos escucha que el órgano de aplicación y de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para la Argentina es el Consejo Nacional. Con lo cual estamos hablando de solo el 1.5% de los municipios. Y nosotros creemos que es en los municipios y en los gobiernos locales donde la gente sufre los problemas, las necesidades, y donde hay que desembarcar con las políticas integrales. Pero vos fijate estos datos, el total de indicadores que presentó Argentina son 242 en total, ¿no? De ese total, el 60% marca una tendencia negativa o retroceso de los objetivos de desarrollo sostenible. Solo el 10.7% tiene una tendencia positiva o sobrecumplimiento. Y el 20% tiene problemas de información. No hay información o todavía no está definida la meta. Así que fíjate el panorama en que estamos. O sea, estamos en un 60% de tendencia negativa o retroceso. Con lo cual, eso nos permitió también después profundizar ODS por ODS, ¿no? Para decir, bueno, a ver cómo estamos, por ejemplo, en temas estratégicos como la pobreza, fin de la pobreza, Meta 2030, el 75% de los indicadores están en retroceso. O sea, estamos peor que la línea de base que se fijó. O sea, estamos retrocediendo en los indicadores de fin de la pobreza. Sí. Y un 25% tienen tendencia negativa, o sea, es todo rojo. Tal cual, y esto que vos decías, 2016, tengamos en cuenta que los ODS son los sucesores, digamos, de los objetivos del milenio, que eran 2000-2015, o sea, un año después comienza el retroceso, claro. Después, en otro tema importante, que es trabajo y crecimiento económico, también el 70% de los indicadores de ese ODS está en tendencia negativa y retroceso. Reducción de desigualdades, que en América Latina es la región más desigual del mundo, estamos en un 75% de tendencia negativa y el 25% no tenemos información. Y el ODS 11, que era como el tema de la jornada de hoy, tenemos un 64% de tendencia negativa y un 21,4% con problemas de información. O sea, evidentemente no estamos bien y es necesario tomar esta década de acción de acá a 2030 con una estrategia mucho más activa y que tienda a solucionar todos estos problemas del desarrollo. Absolutamente. Ahí ¿cómo ves vos esto que planteabas, que generalmente uno de los problemas de aplicación es que se trabaja sistémicamente de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces es muy difícil esto que vos decís, que llegue desde un gobierno central, el que fuera un gobierno federal, a, por ejemplo, a 1.298 municipios, que de última es donde se va a producir esa síntesis final, donde el ciudadano se empodera, se educa, se sensibiliza y comienza a modificar conducta para, en lo que pueda el ciudadano, ¿no? Después hay todo un diseño de política pública, obviamente, en un montón de temas. ¿Cómo vos ves para que se produzca un proceso, un contraciclo, para que empiece a emerger de abajo hacia arriba? El rol de la academia, de la sociedad civil. Sí, yo creo que es necesario un acuerdo político con los distintos niveles del Estado y los actores sociales e invertir esa lógica, ¿no? O sea, vos fíjate, el Consejo comúnmente, bueno, empezó firmando los convenios con las provincias, ya están casi todas, menos 3 provincias, Formosa, San Luis y no me acuerdo cuál otra más, que no firmó el acuerdo. Y hay que trabajar en localizar los ODS en la Agenda 2030. Nosotros planteamos un esquema de trabajar por provincias y por regiones para trabajar con los municipios de manera que puedan integrar los ODS a la agenda municipal. Hay pocas experiencias, solo ya te decía, 19 municipios han firmado convenio para trabajar, cuando en el mundo desarrollado sabemos que la mayoría de las ciudades
están trabajando en ese tema, ¿no? El otro día estaba Tal leyendo cual. un informe de España, o sea, la mayoría de las ciudades del mundo están avanzando fuertemente en la Agenda 2030 y con una performance mucho mejor que la nuestra. Nosotros estamos, desde el punto de vista local, muy atrasados y a su vez el estado de situación general de la Agenda 2030 es preocupante, digamos, y tenemos que tomar medidas urgentes para trabajar de acá a los próximos 10 años. Tal cual, e incluso esto que es el asunto y el área específica de ustedes también, los ODS, su sistema de monitoreo, etcétera, también es un muy buen panel de control de gestión de los municipios. De hecho, hay un montón de municipios que por ahí están trabajando en temas y que todavía no encontraron la manera del acople con los ODS y sin embargo están en la misma línea o con impactos muy buenos, pero todavía no se ha logrado ese gemelazo, ese acople de intereses. Sí, mirá, yo trabajo bastante con los municipios y en capacitaciones y en general vemos que hay un déficit también en lo que nosotros llamamos las ciudades con proyecto. O sea, tener un proyecto de desarrollo, un proyecto de prosperidad, un proyecto de inclusión social y un proyecto que sea con concurrencia de todos los actores sociales y que incluya todas las nuevas tendencias, como es el tema del cambio climático, como es el tema de la pérdida de biodiversidad. Bueno, ahora, por si faltaba algo, apareció el COVID. Claro. Más los déficits estructurales que tiene América Latina, como es el tema de la desigualdad y la pobreza. Sí, sí, Entonces, sí, absolutamente. más que nunca necesitamos de un proyecto de ciudad hecho con la ciudadanía y para la ciudadanía y pensando en un nuevo paradigma de desarrollo urbano que plantee ciudades más inclusivas, libres de pobreza y desigualdad urbana y que garanticen a todos los ciudadanos igualdad de oportunidades de acceso a la vida urbana, ¿no? De acceso a la educación, a la salud, al empleo. Tal cual. Acá justo, mira, nuestro director del Instituto de Formación Ciudadana, Pato Rafa, está, creo que este sería el momento que se impulse el proyecto de la ley que presentó la Fundación para incorporar el Estatuto de Partidos Políticos en la obligación de que Adrián establezca en sus cartas orgánicas el tema de los ODS. Vos sabés que habíamos presentado con Luis y Emilio Raffo un proyecto en la Cámara de Diputados precisamente para que en las plataformas de los partidos políticos se incorpore el tema de ODS, digamos, que las plataformas ya comiencen a incorporar la temática propia de los objetivos de desarrollo sostenible para que por lo menos en el germen de lo que debería ser el diseño de política pública de un candidato que después se transforma en un cargo electivo o en un ejecutivo pueda comenzar a aplicar sistemáticamente desde ese germen político los ODS, ¿no? Sí. Si los gobiernos locales perdón, tienen proyectos, después lo que hay que hacer es adaptar ese proyecto de ciudad, ese plan de gobierno a la Agenda 2030. Sí, y a partir de ahí hacer un monitoreo, digamos, de cómo es esa evolución de los indicadores. Pero bueno, como te decía, en general estamos muy atrasados. Yo creo que es un tema de decisión y de acuerdos políticos, básicamente, con todos los niveles del Estado, digamos, del gobierno nacional, obviamente, que es el que coordina el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, pero las provincias y los municipios, más el sector académico, más el sector privado también y el sector social, obviamente. En la medida de que todos los actores estén sensibilizados con que el problema de desarrollo es serio, ¿no? Es grave, o sea, estamos atravesando una época con problemáticas estructurales en Latinoamérica, como es la pobreza, la desigualdad, más toda la problemática del cambio climático
más la pérdida de biodiversidad, más una pandemia. O sea, son problemas realmente preocupantes que estamos intentando resolverlos con paradigmas del siglo pasado. Y ahora, ese es un tema de que lo que acabas de mencionar, cómo se logra o cómo se produce, esto es como meter los dedos en un ventilador que ya arrancó, ¿no? Cómo se produce ese efecto contracíclico para poder revertir, porque lo que vos estás diciendo hoy, hace unos años los números, había números negativos, obviamente, algunos más avanzados, otros, pero hoy comenzaron a converger un montón de estadística negativa, mucha endógena, que es la que uno diría, bueno, hay que educar, alguno de lo que hace el territorio nacional o al concepto de la nación, de la sociedad, de la comunidad local, nacional, pero otros directamente que, por ejemplo, como una pandemia, arrasa el PBI, más allá de los problemas que ya teníamos económicos, pero arrasa los PBI completos. Por ejemplo, una pandemia, lo que vos decís, el cambio climático no es ya una teorización académica, es un hecho, y que genera miles y miles de millones en la economía, genera pérdida de vidas, cosechas, o sea, cómo se produce hoy y cómo se logra esa sensibilización o esa generación, estimulación para los grandes acuerdos que se requieren en un contexto de tal envergadura y donde los números dan cada vez más negativos. Sí, yo lamentablemente soy pesimista en el corto plazo, ¿no? Yo creo que Somos dos. el tema del COVID-19, que es una crisis eminentemente urbana, de mucha complejidad e incertidumbre, donde no tenemos respuesta, ¿no? Porque las pocas respuestas que teníamos se cambiaron, ¿no? Y los cambios son cada vez más rápidos. Y hasta hace poco pensamos que era un problema solo del área metropolitana de Buenos Aires, y después nos dimos cuenta que era un problema de todo el país. Y después mirábamos y decíamos, pero los partidos del interior de la provincia de Buenos Aires no tienen casos, y después la mayoría tienen más de 1000 casos. Eso nos obliga a repensar la política, a repensar la manera de gestionar las ciudades, donde yo creo que otra vez el protagonismo de los gobiernos locales es fundamental. O sea, yo creo mucho en ese pensar de abajo hacia arriba, digamos, desde los actores sociales, en apoyar las redes sociales en el territorio, me parece fundamental. El Estado ya no puede solo con tanta diversidad de problemáticas y con tanta gravedad de problemáticas, ¿no? El otro día cuando escuchaba los datos de pobreza, ¿no? Es tristísimo que 6/7 niños de cada 10 estén en situación de pobreza, o 4,5 personas de cada 10. O sea, es un ejemplo de nuestro fracaso como sociedad y como modelo de desarrollo sostenible. Ahí yo creo que la academia y la sociedad civil tienen muchísimo para aportar a esto, que en parte es un poco el basamento en tierra, ¿no? A veces los números son muy duros, pero es necesario mostrarlos, ¿no? Y yo creo que también ahí donde entra la sociedad civil y la academia, y el principio de subsidiariedad que debería aplicar cada vez más la política. Cuando un Estado, digamos, si bien es un Estado muy grande, pero con cada vez más territorio que abarcar y menos posibilidades de cubrir eficientemente todo, no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, el principio de subsidiariedad es el que permite que el privado o el otro, el sector social o la academia, digamos, cuando hagan, hay que dejarlo hacer. No el impedimento, sino entonces se comienzan a potenciar. Yo eso donde todavía veo que esta falta de consensos que vos planteabas, políticos, pero también se da a veces hacia abajo, donde la comunidad organizada, a veces muy organizada, quiere comenzar a brindar, aunque sea a pequeña escala, como vos decís, en las ciudades. Ahí es donde se produce una no interpretación o falta una decodificación del lenguaje entre la academia. En la academia es la transferencia de conocimiento, digamos, es un tema que mismo la Unión Europea financia hace 10 años porque es global, digamos, ¿no? El tema de la transferencia de conocimiento entre la academia, por ejemplo, el sector productivo, etcétera, eso es global. Pero después, por ejemplo, entre las soluciones que puede aportar la sociedad civil
Y esa articulación con los estados locales generalmente siempre necesita o algunos interlocutores o que se decodifique el lenguaje porque no siempre se ponen de acuerdo. Sí, mira, yo comúnmente planteo 10 puntos o 10 valores o 10 principios para alcanzar un desarrollo sostenible. Y el primero es pensar la ciudad que queremos con la ciudadanía y para la ciudadanía. Y para pensar ese futuro de desarrollo, tenemos que tener proyectos estratégicos y concurrencia de todos los actores sociales. Obviamente, de la colaboración del sector público, privado, del sector social, de todos los niveles de gobierno, de una visión del desarrollo integral, no sectorial, Tal cual. y multidisciplinar, y también pensar el desarrollo regional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que vivimos en el Gran La Plata, no tendría demasiado sentido pensar el desarrollo solamente de La Plata sin pensarlo de manera conjunta con Berisso y Ensenada. Y Absolutamente. las ciudades que tienen proyectos estratégicos y que los desarrollan con concurrencia de los actores sociales, son las ciudades que son capaces de transformarse en motor de desarrollo, de progreso, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y con cohesión social. Y las que no, que son muchas, están libradas a la improvisación y por eso tenemos altos índices de pobreza, altos índices de desocupación, altos índices de segregación socioespacial. Nosotros, por ejemplo, yo planteo que hay 4 grandes problemas dentro del urbano. Uno muy grave es el tema del crecimiento urbano. O sea, tenemos un modelo de crecimiento urbano insostenible, digamos, ¿no? Que es ese crecimiento de baja densidad, donde la mancha urbana va avanzando sobre el área periurbana y rural, y para peor, ese crecimiento es sin los componentes que tiene que tener una ciudad, que son las infraestructuras, los equipamientos y los servicios urbanos. Entonces ahí se genera lo que yo llamo una ciudad desigual, ¿no? Una ciudad, si querés, de ricos y pobres, o ciudad integrada, ciudad fragmentada, donde hay un sector de la ciudad que puede disfrutar de todas las oportunidades urbanas y tiene acceso a todo y vive con buenas condiciones de calidad de vida, y otro sector que no y que vive con deficitarias condiciones de calidad de vida. Por eso tenemos casi 14 millones de personas con problemas habitacionales, 4.400 asentamientos vulnerables que tienen problemas de tenencia del suelo y de que no tienen acceso a los servicios básicos. Estamos hablando de electricidad y de agua. Y ahí es donde se alinea el concepto de ciudad, ¿no? Que es ese espacio urbano donde somos todos iguales, donde hay una comunión, digamos, esto que vos decías, entre ricos y pobres, la típica, y sin embargo hoy no solamente no es eso, sino que es claramente un lugar donde marca las diferencias. Sí. El otro tema que es muy importante y que tiene que ver con esto es el tema de la accesibilidad al suelo y la vivienda. O sea, hoy la vivienda es inaccesible te diría, para los sectores medios y obviamente para los sectores bajos, y eso hace que se generen todos estos problemas de un crecimiento de la periferia y un crecimiento de los asentamientos vulnerables. En la medida en que no se resuelvan esos problemas estructurales, vamos a tener estas dos ciudades, ¿no? Una ciudad en la que todos acceden y una ciudad en la que no todos pueden acceder. Así que bueno, y después otro tema que es importante, como vos decías recién, y que yo valoro también, es el tema del espacio público, ¿no? Que lamentablemente, o sea, el espacio público para mí es el espacio más importante de la ciudad, porque es el espacio, es la casa de todos, digamos, es el espacio donde todos podemos compartir, donde nos relacionamos, donde vamos a
a desarrollar las distintas actividades urbanas, y hoy lo que vemos es que casi el 80% del espacio público está ocupado por el automóvil. Hay una especie de privatización del espacio público de parte de los que tienen autos, ni hablar de todo lo que genera a su vez el uso del automóvil en términos de contaminación. Y Tal esto, cual, bueno, mira, eso que decías, esto que decías, ¿no? También seguimos tirando datos del ODS 11, 9 de cada 10 residentes urbanos respira aire contaminado. Tal cual. que es un problema que no lo vemos porque no lo medimos. O sea, en Europa son conscientes de que mucha gente muere por eso, por el problema de la contaminación del aire. Claro. Entonces, miden la cantidad de fallecimientos por contaminación del aire y miden la contaminación del aire online. O sea, vos te podés meter en cualquier ciudad, no sé, yo sigo mucho Barcelona, y vos tenés idea cuál es el índice de contaminación del aire. Entonces, bueno, acá directamente ni lo medimos, entonces dejó de ser un problema para nosotros. Si no hay métrica, no nos damos cuenta, digamos. Claro, lo que no se mide no se puede gestionar, se dice, ¿no? Entonces vos no lo tenés. Y hay temas hoy que son estratégicos. El otro tema que es muy importante y que hay un cambio también de paradigma en esta época, que es el tema de la movilidad. Sí. Porque se está pasando digamos, del concepto de transporte que era del siglo XIX hasta fines del siglo XX, donde lo que se priorizaba era el auto particular, a un concepto de movilidad sostenible, donde lo que se procura es que haya un mayor reparto modal, donde se prioricen a los peatones, a los ciclistas, al transporte público. Y ahí incluso entra mucho el aspecto básico de la educación desde la edad temprana, ¿no? Porque fíjate también, ¿no? Obviamente el 53% de residentes urbanos tiene acceso conveniente al transporte público. Esto quiere decir un transporte público, un colectivo, 500 metros, o una terminal o una estación de transbordo, algo, 1000 metros. Pero vos hablas con mucha gente y si uno le llega 500 metros, 1000 metros, que aparte es una realidad que pasa, pero sin embargo ahí falta mucho proceso educativo para esta transición que vos decís, ¿no? Esa mirada del siglo pasado de que en una familia haya 4 autos, los que pueden, por supuesto, ¿no? Al uso eficiente del transporte público. Sí. Mirá, hay un dato, hoy no entramos, pero otro día podemos charlar en particular con el ODS 11. Pero el ODS 11 tiene 10 metas y 14 indicadores. Y hay 3 metas que no tienen información, por lo cual no se puede medir la performance, que es el tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, el tema del acceso al transporte y el tema del crecimiento urbano. 3 temas que son estratégicos para la dimensión urbana y no contamos con información. Problemas de, bueno, que faltan los datos del censo, tenemos el problema de que el último censo que se hizo fue en el 2010, bueno, ahora este año se suspendió el censo que se iba a hacer, bueno, y vamos a seguir sin tener esa información. Y después, de los 14 indicadores del ODS 11, 7 están vinculados a bienes culturales, que si bien para mí es un tema importante, está como descompensado el ODS, ¿viste? Pues no puede ser que de 14 indicadores vos tengas la mitad dedicado a los bienes culturales y qué presupuesto tenés en materia de bienes culturales, etcétera, etcétera, pero después no tenés capacidad para poder medir el tema de vivienda, el tema de transporte público y el tema de crecimiento urbano, que como recién veíamos es un tema muy importante. Sí, desbalanceado per se y mucho más en nuestras regiones, ¿no? Obviamente. Y otro tema también que desapareció en el tema de la adaptación, porque viste que los ODS están planteados de manera universal. Entonces después cada país hace su adaptación. En ese proceso de adaptación nosotros perdimos el indicador que está relacionado con el espacio público,
y el indicador que está relacionado con el tema de la resiliencia, la mitigación, la adaptación y la gestión del riesgo. Con lo cual, digamos, estamos en el ODS 11 y en todos los ODS, ¿no? En una situación, yo diría, de alerta. Nosotros hicimos este observatorio para ver si uno puede contribuir a sensibilizar en la necesidad de tomar medidas urgentes y también lo hicimos para empezar a hablar de cosas concretas, porque si no, como te decía, yo tengo como una visión de que en general hay como una tendencia a hablar generalidades, ¿viste? Y a bajar poco al territorio. Pero, mira, otra de las características de América Latina es el tema de la desigualdad, del desarrollo. Uno no puede comparar, no sé, el noroeste argentino con el AMBA, porque justamente nosotros tenemos un problema de concentración espacial y de la riqueza en el área metropolitana de Buenos Aires, después tenemos grandes desequilibrios. Entonces, esa forma de hablar genéricamente del desarrollo no nos contribuye, por eso hacemos mucho hincapié en tratar de bajar a una visión local, a una visión regional del desarrollo, para que, bueno, podamos tener un desarrollo más justo e igualitario. Yo insisto mucho con este concepto porque de manera universal se habla del desarrollo sostenible y yo siempre le quiero agregar en América Latina la necesidad de un desarrollo igualitario y justo, ¿no? Que trate de equilibrar un poco todos estos problemas que veíamos, como son el tema de la pobreza, Tal cual, de la desigualdad, etcétera, unos problemas que nos atraviesan a todos en nuestro continente, ¿no? absolutamente. Horacio, ahí se nos fue, pasó rapidísimo, son estos minutos que nos permite el vivo de Instagram antes que nos corten. Pero bueno, me encantó la charla, la verdad el tema con vos da para muchísimo. La verdad celebramos el tema del observatorio, el trabajo que están haciendo es verdaderamente importante y es uno de los pocos que está bajando con mucha seriedad, mucha idoneidad, todo lo que tiene que ver con los procesos necesarios para la aplicación de los ODS, que en realidad la aplicación de los ODS es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las personas. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. No, yo te agradezco a vos. Algún día tenemos que hacer una presentación. Yo estoy acostumbrado más a mostrar todos estos datos con los gráficos de barra, con los relojitos, porque permite más entender rápidamente todas estas cuestiones. Pero bueno, valió la pena. Yo creo que también es muy importante todo el trabajo que vos estás haciendo con estas charlas y con todas las actividades que haces de difusión para alcanzar un desarrollo más sostenible. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y nos veremos en la próxima. Esperemos que pronto. Gracias. Un abrazo grande y gracias a todos los que nos acompañaron. Chao, saludos. Chao, chao.